bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy, mis hermanos, vamos a tener un tema muy interesante. Un tema que ha sido debatido por muchos años. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo viene en el 2023? ¿O cuándo será que nuestro Señor Jesucristo vendrá? ¿Y qué es lo que tenemos que estar haciendo antes de su llegada? Si ya estás aquí, no se te olvide suscribirte al canal, presionar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos cristianos y dale like y compartir. La palabra del Señor, mis hermanos, es grande y específica y nos dice cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ningún capítulo o versículo dice exactamente el día, la fecha o el mes o la hora que nuestro Señor vendrá. Pero sí nos da muchas pistas de cuándo nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros. ¿Y qué debemos de estar haciendo o cómo debemos de estar? Bueno, primeramente, mis hermanos, hay que obedecer la palabra del Señor. ¿Y por qué debemos de obedecer la palabra del Señor? Para que cuando Él venga, como ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y fuimos sellados con el Espíritu Santo, que nos hace pertenencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso, entonces estaremos con Él por la eternidad y Él vendrá y nos llevará consigo mismo. En Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 22, versículo 7, la palabra del Señor dice así: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. El que siga las palabras de este libro. ¿Qué quiere decir las palabras de este libro? El que siga las enseñanzas que yo le he dejado en la Biblia. Aquel que me conozca a través de la Biblia y sepa qué es lo que yo quiero con él y ellos conmigo, y siga mis mandamientos y siga mis estatutos y todas mis ordenanzas en la Biblia, ese estará conmigo en el final. Amén, mis hermanos. Entonces dice Apocalipsis 22, 7: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí nuestro Señor Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo dice: He aquí vengo pronto. Recuerden que para nuestro Dios no hay tiempo y un día es como 1000 años para nosotros, ¿verdad? Entonces ya nuestro Señor Jesucristo ya está a la vuelta de la esquina, ya está pronto. Este es el tiempo, mis hermanos, que nos pongamos verdaderamente en serio con nuestro Dios Padre Todopoderoso. En este año, mis hermanos, debemos de darle el alma, el corazón a nuestro Dios Padre Todopoderoso, para que si bien en este año o en los años venideros, no nos agarre distraídos y nos agarre conforme a la voluntad de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué estará haciendo el mundo, mis hermanos? ¿Qué debería hacer el mundo? ¿O qué debería de estar haciendo el mundo? En Mateo, mis hermanos, capítulo 24, del 36 al 39, dice: Pero el día y la hora nadie sabe. ¿Qué quiere decir esto? Nadie en el mundo, mis hermanos, sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Allá afuera, algunas personas, algunas entre comillas religiones o cristianos, entre comillas, han profetizado que Jesucristo vendría a tal fecha y han fallado rotundamente. Porque lo dice la palabra bien claro aquí en Mateo 24, 36 al 39. Pero el día y la hora nadie la sabe. Si alguien te está diciendo o te está profetizando que Jesucristo viene de tal fecha, tienes que poner todo eso en duda y salir corriendo de ahí, porque la misma palabra del Señor aquí en Mateo nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Dice la palabra del Señor: pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles. Si los ángeles no lo saben, que están cerca del Señor, mucho menos el humano. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, nuestro Padre Todopoderoso, Jehová, que se encuentra en los cielos, es el único que sabe la hora cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo a recoger su iglesia, a recoger a sus hijos. Número 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis queridos hermanos? Dice que estas personas en el tiempo de
se encontraban haciendo todo lo que les placía en la carne. En estos tiempos, mis hermanos, el mundo se encuentra de cabeza. El mundo está en un pecado grandísimo. El mundo sigue haciendo lo que le place a la carne. Y así estaban los hombres en el tiempo de Noé. Hasta que Noé subió a la barca, vino el diluvio y todos perecieron. Así será la venida del Señor. Ahorita que tenemos oportunidad, mis hermanos, de tomar a Jesucristo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida agradable a nuestro Señor, así para que cuando Él venga nos vayamos con Él, y no sea que cuando venga no seamos arrebatados y nos quedemos aquí en la tierra y seamos completamente destruidos por fuego, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, todavía tenemos la oportunidad, mis amigos que no han aceptado a Cristo, de aceptar a Jesucristo, decirle: Señor, yo te acepto como mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, para que el día que yo muera esté en tu presencia por la eternidad. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Tenemos la oportunidad. Dejemos de hacer las cosas del mundo, o las cosas que le agradan al mundo, o a esta carne pecaminosa, mis hermanos. No sea que Jesucristo venga como ladrón en la noche, no nos demos cuenta, y cuando abramos los ojos ya se habrán ido todos los que tenían a Jesucristo en el corazón. Amén, mis hermanos. En Daniel capítulo 12 versículo 4, la palabra del Señor dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahorita el mundo está afligido de tantas cosas, de tanta tecnología y de tantas armas nucleares. La ciencia se está avanzando, la tecnología está avanzando, pero no se están acercando al Señor. Y el tiempo es corto. Nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina o está ya en la puerta. En Daniel capítulo 12, versículo 10, el 10b, a la mitad hacia abajo, dice: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Cuando todo esto suceda, el hombre que se encuentra en el mundo haciendo pecado no va a entender lo que acaba de suceder, porque no conoce a Jesucristo, no conoce la palabra del Señor, y va a decir tantas cosas, va a hablar tantas cosas, hasta va a decir que vinieron ovnis y se llevaron a la gente, pero no es así. El que vino fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ellos no logran entender, porque no tienen a Cristo en su corazón y no conocen de Jesucristo. Si tú quieres conocer a Jesucristo, te invito a que leas los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De ahí regreses a Génesis hasta Apocalipsis. Lee cuidadosamente, entendiendo lo que la palabra del Señor dice. En Apocalipsis, mis hermanos, 22, capítulo 15, la palabra del Señor dice así: mas los perros estarán afuera y los hechiceros. O sea, los perros son aquellos que conocieron del Señor, estuvieron entre la gente del Señor, entre las ovejas, pero fueron traicioneros a la obra del Señor. No fueron de ayuda, no fueron de agrado. Pretendían ser cristianos, pero no eran cristianos, porque seguían fábulas, seguían tradiciones y celebraban cosas que el mundo celebra. Estuvieron entre los cristianos, pero no eran cristianos, sino eran hipócritas en realidad, mis hermanos. Dice: los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer la mentira. Esto es claro. Querido jovencito, si te encuentras en fornicación, tienes que dejar la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales con tu pareja que no estás casados, los que no son casados. El adulterio es aquel que ya está casado y tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja. Y dice que también no solamente ellos, sino los idólatras. Si tienes algo que toma el lugar de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, tienes que sacarlo. Si el trabajo es tu ídolo y no vas a la iglesia a alabar y glorificar a Dios, tienes que hacer que primero sea Dios y luego tu trabajo. No estoy diciendo que no tienes que trabajar, pero dale la prioridad a nuestro Dios. Si no tienes que trabajar los días que vas a la iglesia, no te ofrezcas para tener overtime, sino dale el tiempo al Señor y Él te prosperará. Dice entonces: los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer la mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Todo aquel que hace una excusa para quedarse en su casa y conociendo la obra del Señor y no ir a alabar y glorificar al Señor en la iglesia, en el templo del Señor, es un mentiroso, es un hipócrita, no es verdaderamente un cristiano. Algunos dicen: bueno, yo puedo ver a muchos predicadores en la televisión,
y ellos traen palabra. Bueno, pero tú no sabes verdaderamente el testimonio que ese predicador pueda tener. Puedas posiblemente estar escuchando demonios que traen palabra disfrazada de la prosperidad, que es el evangelio del enemigo. Que Dios reprenda en estos momentos, mi Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y eso es lo que está sucediendo ahorita, mis hermanos. Hay tanta falsa doctrina allá afuera, hay tanta doctrina que de un versículo se crean una gran doctrina, y ese versículo no está diciendo exactamente lo que estos filósofos o entre comillas predicadores quieren decir. Lo que ellos están diciendo es hablar a lo que le conviene a ellos, y no están hablando lo que verdaderamente habla la palabra del Señor. Cuando nosotros predicamos, mis hermanos, primeramente debemos de ver qué está antes del texto, ver el texto y después del texto, y tener una lectura amplia para poder hablar verdaderamente lo que la doctrina bíblica cristiana quiere decir. No la doctrina que nosotros nos podamos inventar, no la doctrina, mis hermanos, que no es de Cristo, no a la doctrina de la prosperidad, no a la doctrina de da porque te doy, porque Dios es misericordioso. Dios nos da por misericordia y nos da por amor. Malos perros estarán afuera, ya lo leímos, pero en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, su propio pensamiento, su propio yo, su propio ego, y yo pienso que es de esta forma, y mejor hagámosle así, porque ya no estamos en el siglo pasado, estamos en un siglo nuevo. No, mis hermanos, la palabra, ella predica a tiempo, fuera de tiempo, y después de tiempo, y antes de tiempo. La palabra no cambia, la palabra se mantiene por todas las edades, por todos los años y por todo el tiempo. Aquel que te diga tenemos que cambiar porque estamos en un siglo nuevo, dile: la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor es la misma, y si no te entiende y no cambia, vete corriendo de ahí y busca una iglesia que tenga la sana doctrina, que no te predique chistes, fábulas ni esas cosas, sino que sea una iglesia que te está predicando a nuestro Señor Jesucristo, una iglesia cristocéntrica. A ver, mis hermanos, dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas, a las historias, a los cuentos, a todas aquellas cosas. Los maestros de estos tiempos últimamente se van a los chistes, a las fábulas, a las historias que te conmuevan el corazón y te hagan llorar, pero no te enseñan palabra del Señor. Y es muy importante, mi querido hermano o hermana o amigo que me estás oyendo, que verdaderamente conozcas la palabra del Señor, para que cuando vengan los ataques del enemigo puedas resistir y puedas atacar con la espada que es la palabra de nuestro Señor. Ahora esto era para los que estaban en el mundo y los que no están en la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos, mis hermanos, acerca de la venida del Señor? ¿En qué forma se tiene que encontrar la iglesia? Primeramente, la iglesia, mis hermanos, se tiene que santificar, tiene que estar limpia de mancha, arruga y pecado. Tiene que ser una iglesia que esté caminando recta. Tiene que ser una iglesia que todo lo que le esté entrando a la iglesia, de preferencia, sea para la honra y la gloria del Señor. Si estamos hablando de lo económico, la mayoría de lo económico debe de ir a la iglesia para que crezca la iglesia, para que tenga cosas a la iglesia, no a un individuo. La iglesia tiene que tener por lo menos el 70% de todo lo que entra para que pueda crecer. Ya lo demás será para los demás, para los pagos que se tengan que hacer, o para el siervo, o para lo que se pueda usar. Pero la iglesia tiene que tener fondos para que crezca. De otra forma, una iglesia donde los fondos se van para otros lados no va a crecer, porque no tiene suficientes fondos para poder crear programas o crear ciertas cosas que son necesarias en la palabra del Señor, o para poder rentar un templo o cualquier cosa que el Señor quiera que se haga en una iglesia. Entonces la iglesia tiene que santificarse, tiene que caminar limpiamente, y tiene que hacer todas las cosas de corazón. Tiene que ser una iglesia que ame verdaderamente a los demás. Tiene que ser una iglesia bondadosa, dadivosa, y primeramente tener esa gracia ante el mundo y nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 22, versículo 1b, perdón, Apocalipsis 22, 11, dice:
Y el que es justo participe la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, hermanos, todos los miembros de una iglesia tienen que ser justos y tienen que ser santos. Tienen que apartarse, mis queridos hermanos, del pecado. Tienen que dejar la avaricia, tienen que dejar el yo, tienen que dejar el ego, tienen que dejar las envidias, las críticas, los chismes. Todas esas cosas tienen que salir de la iglesia. Amén, mis hermanos. Hay que santificarnos más. Tenemos que ser más justos, a ser ayudadores amorosos a los perdidos y en la misma iglesia entre los hermanos. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados los que se tratan de mantener más lejos del pecado posiblemente. Todos los que alaban y glorifican al Señor, todos los que tratan de llevar una vida agradable y santa y pura ante nuestro Dios Todopoderoso. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad y para entrar por las puertas de la ciudad. Una iglesia que diga: Señor, todo lo que nos diste, aquí lo pusimos a tus pies. No lo comimos en el estómago, ni nos lo llevamos a nuestro propio beneficio, sino fue todo para la iglesia. Y el Señor te va a decir: bueno, yo sé que la mayoría que entró al templo donde estabas fue invertido en el templo y no en ti mismo, por lo tanto yo te bendije y te di más, ¿verdad? Dice Apocalipsis 22, 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En Daniel capítulo 12, versículo 10, mis hermanos, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Quiere decir que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que murieron y todos aquellos que estén en la tierra serán levantados, y nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser será emblanquecido, será purificado sin mancha y sin arruga, y estaremos a un lado de nuestro Señor. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 al 29, la palabra del Señor dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahora, hijitos, nos está hablando nosotros, los cristianos, y aquel que no es cristiano, que venga al Señor. Dice: ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, quiere decir permanecer en las enseñanzas, permanecer lo más lejos posible del pecado, permanecer en los estatutos y en las ordenanzas y todo lo que manda la palabra del Señor, para que el día que Él venga tengamos confianza. ¿Qué tipo de confianza? ¿De qué confianza está hablando? Confianza que vamos a estar con Él por la eternidad, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, quiere decir, mis hermanos, que seamos justos, fiel, y que seamos amorosos y dadivosos, y que vivamos una vida que le agrada al Señor, para que ese día estemos con Él y no nos seamos alejados. Porque algunos profesan ser salvos, pero verdaderamente no lo hacen con el corazón, sino simplemente de boca hacia afuera, ¿verdad? Decía nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Algunos fariseos del Sanedrín trataban de trabajar para la obra del Señor, y hacían tantas cosas y ponían tantas cargas, pero nuestro Señor Jesucristo les dijo: alejaos de mí, sepulcros blanqueados. O sea que por fuera se veían muy bien, muy santos, pero por dentro eran terribles demonios, estaban podridos. Amén, mis hermanos. Entonces dice en Daniel 12:10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. En Primera de Juan 2, 28, 29: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Tenemos que hacer la justicia, tenemos que ser rectos en la obra del Señor. Usar todo lo que entra para la obra del Señor y no para nuestro beneficio propio, porque el Señor nos manda que la obra crezca, no que nosotros crezcamos económicamente o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Número 2, hermanos. Nosotros, hermanos, ya como iglesia, debemos el desear que nuestro Señor Jesucristo venga
prontamente por nosotros. Debemos desear que el Señor venga para que estemos con Él por la eternidad, porque ya tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Él ya mora en nuestras vidas, mora en nuestro corazón, en nuestro ser, y Él es nuestro Dios todopoderoso, en el cual nosotros tenemos la confianza de que algún día llegará prontamente y estaremos en el cielo por la eternidad. En Apocalipsis Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dice: ven, y el que oye diga: ven. ¿Quién es el Espíritu? No, el Espíritu Santo, y la esposa es la iglesia. Estamos deseosos de que nuestro Señor Jesucristo venga cuando Él tenga que venir para irnos con Él y estar en su gloria por la eternidad. En 2 de Timoteo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás me es guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia es que nosotros hicimos todo lo que le agradó en el Señor aquí en la iglesia, y por lo tanto tendremos esa gran corona de la justicia y la corona de la victoria, mis hermanos. Número 3. ¿Qué debe de estar haciendo una iglesia en este tiempo antes de la venida, preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, tiene que estar predicando la palabra totalmente como viene en la Biblia. Nada de chistes, nada de fábulas, nada de historia, nada de como yo pienso, sino la palabra debe de ser predicada totalmente como está escrita, dándole el significado que la Biblia quiere dar, porque la Biblia misma se interpreta sola y no necesita que nosotros demos interpretación personal, porque la Biblia no es para interpretación personal, sino interpretación de la misma Biblia. En Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 22, versículo 10, y dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. A veces mucha gente en el pasado se le ha dicho: Cristo viene pronto. No sabemos exactamente la fecha, ni el tiempo, ni el día que viene, y mucha gente se queja que así le han dicho toda la vida y Jesús no ha venido. Recordemos que para el tiempo para nuestro Señor no existe. Para nosotros sí, pero para Él no. Entonces Él puede venir en 100 o en 1000 años más. Para Él sería un día, sería a la puerta. Pero el de que viene nuestro Señor por fe viene a nosotros. Entonces tenemos que predicar la palabra tal como es. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19 dice: yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En pocas palabras, aquel que le quita o le ponga la Biblia tendrá su propio castigo. Será destituido del cielo y de la vida eterna con Cristo. Hay muchas sectas, hay muchas religiones que le han movido a la Biblia, le han quitado y le han puesto para que den conforme a lo que ellos enseñan. Yo les recomiendo, mis hermanos, si quieren una Biblia que se acerca más a los pergaminos, pueden abrir una Biblia Reina Valera 1960 o una Biblia que esté exactamente en el griego y en el arameo y en lo que se haya escrito la palabra del Señor. Amén. En Daniel capítulo 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que todos los que enseñen la palabra del Señor de acuerdo como está y lleven la luz de nuestro Señor Jesucristo sin que sea alterada, entonces resplandecerán, tendrán su recompensa por la eternidad. En Daniel capítulo 2, hermanos, versículo 9, veamos qué dice la palabra del Señor. Dice: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir
que no hay tal cosa como el nuevo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o otra Biblia, o otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí la Biblia en Daniel nos dice que ya está sellada. O sea, quiere decir que la Biblia ya está completa, y dice la palabra del Señor que anatema sea, o sea, maldito aquel que nos pueda traer un nuevo evangelio, o ya sea venga de un ángel o venga de cualquier cosa. Quiere decir que son malditos. Yo no lo digo, sino lo dice la palabra del Señor. Entonces, si alguien te viene con el nuevo evangelio de Jesucristo, busca el versículo donde dice que son malditos, porque solamente la palabra del Señor ya está sellada, ya está completa. En 2 Timoteo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice así: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o sea, cuando venga, y en su reino, que predique la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quiere decir exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir con ese y doctrina? Quiere decir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como está en la palabra del Señor. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La iglesia tiene que estar llevando la palabra tal como está en la Biblia, y tiene que evangelizar a los que no conocen del Señor, a los muertos que caminan allá afuera en las calles. ¿Por qué muertos? Porque no tienen a Jesucristo como su Salvador. Ahora vamos a ver, mis hermanos, ¿quién entrarán en la ciudad? En la ciudad de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Amén. Vamos a asegurarnos de que el día que muéramos estemos con nuestro Señor Jesucristo y entremos por la puerta principal, allá donde está Dios. En Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. En Salmos 24, del 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Vamos a ver, aquí, hermanos, es donde viene quien verdaderamente van a estar en la presencia de Dios, en aquel lugar santo, en el monte, en la santa ciudad. Dice el versículo 4 de Salmos 24, dice: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo podemos ser limpios de manos y puros de corazón, mis hermanos? Siguiendo la palabra de nuestro Dios Padre Todopoderoso, conociendo a nuestro Señor Jesús, conociendo lo que Él quiere con nosotros, conociendo cómo nos debemos de comportar en este mundo y las enseñanzas, siguiendo una vida agradable al Señor y un testimonio excelente al mundo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, el que se alejó de todos los pecados y ya no quiso nada que ver con ellos, ni jurado con engaños. Amén, mis hermanos. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Todos aquellos que vengamos a Jesucristo y lo tomamos como nuestro Salvador y lo invitamos que entre en nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados, mis hermanos, y dejamos de hacer todo lo malo, estaremos en su presencia. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? Pues debemos invitar a nuestro Dios a que entre en nuestras vidas. En Apocalipsis 22:17, en la parte B, dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Si tienes ganas de conocer al Señor, aquí está. Dice: el que tiene sed, o sea, el que tiene ganas o el que tiene la necesidad, venga y tome del agua gratuitamente. Quiere decir que la palabra del Señor es gratis. Él viene a ti y te da la vida eterna gratuitamente. Amén, mis hermanos. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que debemos de hacer, mis amigos que me están viendo y no tienen a Jesucristo. Si verdaderamente quieres estar con el Señor cuando Él venga y nos lleve, dice que será rápido como un relámpago. Dice: si verdaderamente quieres entregar tu alma,
tu ser, tu corazón y tu vida a Jesucristo, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y hablar audiblemente como lo estoy haciendo ahorita y decirle: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y sé que el día que yo muera estaré contigo por la eternidad. Pero eso sí, mi hermano, digo, mi amiga, mi amigo, si verdaderamente has aceptado a Jesucristo, tienes que dejar de hacer todas esas cosas que no le agradan a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, ya vimos que para estar en la presencia de Dios cuando Él venga, tenemos que dejar de hacer los pecados, tenemos que dejar los placeres del mundo, tenemos que ser agradables al Señor, un buen testimonio al mundo, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, y para que cuando Él venga estemos en su presencia. Espero, mis hermanos, y también llevar la palabra del Señor ya cuando estemos en una iglesia, la gran comisión. Espero, mis hermanos, que les haya sido de bendición esta pequeña predicación, enseñanza. No se te olvide suscribirte al canal, presionar la campanita, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.